Al Cierre con Andrés Mompotes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Al Cierre. Les habla Andrés Garibello desde la redacción del Tiempo y hoy es 26 de marzo del 2019. Vamos a hablar de temas y analizarlos, por ejemplo el de Venezuela, qué va a pasar o qué está pasando con el apagón. También vamos a hablar de las megapensiones, el futuro de la selección Colombia con el comienzo de la era Queiroz y las objeciones de Duque de la JEP que se empezaron a debatir en el Congreso. Bienvenidos. La clave de las noticias. En la clave vuelve el tema de Venezuela. Hay un nuevo apagón en la gran parte o la gran mayoría de estados de Venezuela y también pues hubo reacciones al tema del desembarco ruso de este fin de semana. Estamos con Edward Soto, editor internacional del Tiempo, que nos va a comentar un poco qué ha pasado hoy primero con el apagón. ¿Cuál es el balance hoy de este tema, Edward? ¿Qué tal, Andrés y amigos navegantes del tiempo.com? La verdad es que el apagón sigue en Venezuela, a pesar de que ya ha llegado el fluido eléctrico en algunos sectores. El grueso, la gran parte de los estados venezolanos sigue con un servicio intermitente o deficiente. Particularmente Caracas se ha notado muchísimo los problemas del fluido eléctrico por la congestión, por que no están en funcionamiento los sistemas de transporte público, entre otras cosas, lo que además sabemos que impacta el suministro de agua, porque sin electricidad no se pueden poner en funcionamiento las bombas de agua que suben este vital líquido a los edificios. Entonces hay un caos generalizado. El presidente venezolano Nicolás Maduro informó a primera hora que este nuevo apagón tenía que ver con manos terroristas que de alguna manera habían de nuevo logrado impactar el sistema eléctrico nacional, pero los que saben del tema, los conocedores de este tipo de asuntos han dicho que todo forma parte del mismo problema que hizo que a principios de mes el fluido eléctrico se fuera más o menos por 5 o 6 días, y es que definitivamente el sistema eléctrico está colapsado por falta de mantenimiento, por falta de repuestos, porque no se han hecho los ajustes necesarios para una población creciente, y en ese sentido pues estos apagones se van a seguir sucediendo en los próximos meses hasta tanto no haya decisiones de fondo en torno a cómo arreglar el sistema eléctrico venezolano. Edward, ¿qué ha dicho Guaidó? ¿Llamó a nuevas movilizaciones? ¿Cuál es la posición de Guaidó? No, de momento Guaidó está un poco callado, se ha concentrado más que todo en la lucha por la liberación de su mano derecha, Roberto Marrero, que fue detenido hace ya algunos días por autoridades venezolanas bajo cargos de terrorismo. Precisamente lo están vinculando con todo lo que está sucediendo, también con el apagón. Entonces él se ha dedicado mucho a denunciar lo que está haciendo el régimen de Nicolás Maduro con alguno de sus asesores. También se espera que haya un pronunciamiento un poco más fuerte también de la oposición en ese sentido, porque ya es repetitivo el corte del fluido eléctrico en Venezuela, pero de momento no se han convocado nuevas manifestaciones, porque la experiencia anterior es que precisamente la gente, por no tener cómo llegar, por no tener medios de servicio público y demás, pues eso hizo que no asistieran masivamente a este tipo de convocatorias. Bueno, Edward, ¿qué ha pasado con el tema ruso? Hubo un desembarco de algunos militares este fin de semana. ¿Qué temas ha movido hoy al respecto? Andrés, el fin de semana llegaron en 2 aviones 90 militares. Al principio hubo mucho ostracismo, hubo mucho silencio sobre qué había detrás de esta llegada de estos 90 militares en 2 aviones militares rusos. Sí. Y hoy hubo algo de luz, porque una fuente de la Casa Blanca anónima hizo saber que al parecer la mayoría de estos 90 miembros de las Fuerzas Armadas rusas son soldados de fuerzas especiales, por una parte, y que hay algunos especialistas o expertos en ciberseguridad. El gobierno de Maduro está obsesionado con el hecho de que de pronto la inteligencia estadounidense puede de alguna manera hackear algunos de sus servicios o de sus sistemas fundamentales.
como el eléctrico, por ejemplo, a pesar de que esa versión ya se ha descartado varias veces, o que de alguna manera pueden interferir en las comunicaciones o en internet y demás cosas. Entonces, al parecer, según lo dijo esta fuente estadounidense, algunos de los miembros de esa comitiva militar rusa en Venezuela son expertos en ciberseguridad, precisamente para evitar cualquier tipo de hackeos o de actividad de golpes electromagnéticos, como dijo el presidente Nicolás Maduro, para justificar el primer apagón. Sí. Bueno, ¿y qué análisis se hace de por qué Maduro trae estos 90 militares? Es decir, quiere mostrar algún respaldo ya físico allí in situ, porque Colombia ya determinó, el canciller Holmes Trujillo dijo que era terrorismo, que era una incursión. Bueno, habló muy complicado este tema. Bueno, ¿cuál es el análisis, mejor dicho? Pues de alguna manera, Andrés, ante la versión que ha hecho trascender el gobierno venezolano de que todo forma parte de un complot orquestado por Estados Unidos, Colombia y los demás países que han legitimado el gobierno encargado de Juan Guaidó y han rechazado por ilegítimo el segundo mandato de Nicolás Maduro, pues lo que simplemente quiere hacer es demostrar que no está solo, que tiene un aliado de quilates como es Rusia, que no está solo ante la presión de Estados Unidos, y que de alguna manera tiene capacidad de movilizar a personal militar ruso si así lo desea. Sin embargo, hay que decirlo también, Andrés, que 90 militares no son absolutamente representativos en caso de un eventual escaramuza armada o cualquier cosa de estas, sí, que se diga, pero si es un mensaje político o incluso disuasorio en caso de que, por ejemplo, Estados Unidos o algún otro país desee aventurarse a una incursión militar o de cualquier naturaleza de estas, pero vemos más un mensaje político detrás de esta visita. Además, los mismos rusos han dicho que esto venía de convenios firmados desde hacía muchísimo tiempo, casi desde la época del presidente Chávez. Entonces, a nivel militar la importancia o el significado de esto es mínimo, va más un tema político o diplomático que otra cosa. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por este análisis y esta información. Lo más leído en eltiempo.com. Bueno, lo más leído está, lo que la gente está hablando hoy es cómo le pareció, cómo armó el equipo Queiroz, cómo le fue con el ensayo de Corea, pues que desafortunadamente perdimos 2-1, pero estamos acá con el experto Orlando Asensio, su editor de deportes, que nos va a comentar, bueno, las 3 o 2 o la conclusión principal de estos dos partidos que ha tenido Queiroz con la selección Colombia, Orlando. ¿Qué tal, Andrés? Pues bueno, a ver, ¿qué conclusiones se pueden sacar de esta gira asiática de la selección? La primera, seguimos con problemas con el tema de los laterales. Hay unos que vienen hace mucho rato en la selección y que son en el papel los titulares. Santiago Arias, que no estuvo en esta convocatoria por un problema muscular, sí, ese titular por la derecha, probó a dos diferentes en estos dos partidos. Primero había jugado con el Livelton Palacios y luego puso a Luis Orejuela. Le fue un poquito mejor a Orejuela que a Palacios, pero ninguno con una altísima calificación. Y por la izquierda, pues el tema es aún más complicado, porque el que debería ser el titular de Frank Fabra viene de salir de una lesión de rodilla que lo sacó de hecho del Mundial de Rusia. El otro que estuvo en el Mundial fue Johan Mojica, también está lesionado, y aquí probó también a dos jugadores distintos, primero a Deiber Machado y luego a Cristian Borja, y tampoco ninguno de los dos tuvo buena actuación. Cambió todo el equipo Queiroz, sorprendió eso, pero realmente no sacó a James ni a Falcao de titulares. Ya el hecho de no haber incluido a James y a Falcao en la titular fue una gran sorpresa, sí, pero además de eso, pues cambió 8 jugadores con respecto al equipo que había comenzado contra Japón, e incluso cambió el esquema. No jugó el 4-2-3-1 que venía desde la época de Pekerman, que mantuvo en parte Arturo Reyes, aunque Reyes tuvo partidos que jugó con 2 delanteros, sino que pasó a jugar con 2 atacantes, con dos extremos que fueron Villa y Luis Díaz. Villa fue uno de los que se mantuvo en el titular, y con 2 volantes, no de marca a marca, sino un poco más mixtos y de salida, como Cuellar y Mateo Zuribe. Con ese esquema en el primer tiempo el equipo no lució bien, quedó en deuda, y cuando entraron los titulares, y esa es la segunda conclusión,
hay jugadores que en la selección, no digamos son irreemplazables, pero sí son fundamentales, marcan diferencia y son fundamentales. Caso concreto, James Rodríguez, que le cambió completamente la cara al partido, y también pues el ingreso de otros como Wilmar Barrios, que ajustó mucho el tema en la marca de la mitad, y también el tema de Falcao. Y la tercera conclusión es que si bien Ospina es el titular, pues puede haber recambio en el arco, sobre todo en el caso de Camilo Vargas, que anda muy bien. Al muchacho Arboleda no le fue nada con ese bien. Gol. No, en los dos, en los dos goles está comprometido. Pero bueno, también es bueno que se fogue este muchacho, ¿no? Que es una promesa, ¿no? Pues ese es un muchacho de 23 años. Si no lo ponen ahora, ¿cuándo lo van a poner? Claro. Ospina también lo tiraron a la guerra cuando debutó. Acuérdense que Ospina en el año 2007 termina entrando en un partido contra Uruguay en Cúcuta, se lesiona a Miguel Calero, lo tiran a la guerra a él, el primer partido le hicieron 3 goles y tenía 18 años Ospina cuando debutó, y hoy es el jugador que más cerca está en entrar al club de los 100 de los partidos, de los jugadores con 100 partidos en la selección, en el que solamente están Yepes, Valderrama y Leonel Álvarez, no en ese orden, el orden es Pibe, Yepes, Leonel, y el próximo que podía llegar a 100 partidos con la selección es Ospina, de manera que en algún momento Arboleda tendrá una nueva oportunidad. No es un mal arquero, tuvo un mal partido en Seúl, está muy comprometido en los 2 goles. En el primero pues pone mal las manos y se le pasa entre los 2 brazos, y en el segundo pues se tira mal y la pelota le pasa por debajo, pero eso no quiere decir que sea un mal arquero, todo lo contrario, es un arquero que hay que ir trabajando, porque realmente el recambio va a estar por el lado de él, por el lado de Álvaro Montero, que son los porteros que andan por el rango de los... Camilo Vargas también ya lleva su buena temporada con la selección. Y Vargas con respecto a Ospina es apenas un año menor, para este mundial les va a alcanzar perfectamente. Arqueros de 33, 34 años están en edad ideal, es una edad en la que los arqueros siguen rindiendo, y para Qatar 2022 seguramente van a ser los mismos arqueros, pero hay que pensando en el futuro, hay que ir mirando la opción de Arboleda, la opción de Álvaro Montero, la opción de pronto del muchacho Banguera de Santa Fe, más allá de que también se equivocó en el fin de semana, pero ese rango de edad de los 23, 24 años es el que ya toca empezar a mirar y a acercar a la selección para que vayan teniendo minutos. Bueno, Orlando, pues lo que Colombia hoy se pregunta o se debate mucho en los círculos de amigos, en los pasillos de las oficinas, ¿le gustó o no le gustó Queiroz? Entonces la gente tiene 1000 teorías y 1000 hipótesis. Como usted experto del fútbol, de que ha visto tantos técnicos pasando por la selección, ¿usted le gustó lo que vio, por lo menos este comienzo, o no cambió tanto lo de Pekerman, como que mantuvo el tema? ¿Usted cuál es su análisis ahí? Pues hombre, no es muy diferente a lo que había, y es normal que no sea muy diferente, porque realmente Queiroz no ha tenido más de 3-4 entrenamientos con este grupo completo de 23, que es el primero que llama. Claro. Es muy normal que el equipo siga manteniendo mucha parte de la estructura que venía desde la época de Pekerman, que fueron 6 años de trabajo, más ese interinato que tuvo Arturo Reyes de 4 partidos, en el que mantuvo la misma base. Realmente Reyes no hizo ningún cambio fundamental en ese tiempo que estuvo, de manera que se mantiene lo mismo, con los mismos errores y las mismas virtudes. El equipo tuvo momentos buenos, como el segundo tiempo en Japón. Hoy tuvo 20-25 minutos bastante buenos, en los que incluso pudo haber merecido el empate, pero también con algunas lagunas de orden defensivo, y también en la mitad de la cancha que le podrían costar. Y lo que habla usted de los laterales también. Tema de los laterales, el tema de los volantes de marca, porque en el primer partido con Japón puso 2 de marca a marca y tampoco se complementaron bien, que fueron Barrios y Lerma. De pronto se necesita 1 y 1 o 2 con marca, pero que uno de esos de marca tenga un poquitico más de salida, que fue lo que le faltó en el primer partido. Esta vez se estaban yendo los 2 al ataque y dejaban un hueco, el equipo se veía muy partido. Entonces eso es cuestión de trabajo, y eso cuando realmente vamos a ver si nos gusta o no nos gusta Queiroz, y si lo que está haciendo Queiroz es bueno o es malo, va a ser en la Copa América, cuando ya tenga por lo menos el grupo reunido 15, 20 días, le pueda meter su idea, y además pueda jugar esos amistosos que seguramente van a llegar en junio, ¿no? Aún no se han confirmado los rivales. Se dice que son Perú y Bolivia. En ese momento el único amistoso confirmado que hay es el de Brasil, pero ese es después de la Copa América, en septiembre. Y además hay que sumarle a eso el tema de que Queiroz va a reunir un grupo de jugadores del fútbol local, del fútbol colombiano, a finales de abril, para trabajar con ellos un par de sesiones, y ahí pues de pronto alguno de los jugadores de medio local podría integrarse a la selección con miras a la Copa América. Bueno, muchas gracias, Orlando, por esta información, este análisis tan importante, y vamos a seguirle el paso a Queiroz desde el tiempo. Que sí, por supuesto. Muchas gracias. Escucha Padres sin Instrucciones, el nuevo podcast del Tiempo. Todo lo que nos pasa como papás desde el día en que empezamos a hacerlo.
La cifra del día. En la cifra está 21 millones de pesos. Es la cifra más alta que se puede pagar con dineros públicos para una pensión en Colombia. Así lo acaba de determinar la Corte Constitucional y le llama la atención al Consejo de Estado. Mire, ese es el tope y punto. Estamos con John Torres, editor de Mesa Central del Tiempo, que nos va a comentar sobre este fallo que pone un poco en cintura este tema, John. Claro que sí, Andrés. Lo que ocurre es lo siguiente. En Colombia era habitual ver pensiones de 30 millones de pesos, 32 millones de pesos, por cuenta de personas que nunca cotizaron para tener semejantes mesadas, pero que le habían metido goles al establecimiento. Y lo más común que pasaba era, por ejemplo, que llegaba alguien al Congreso, un palomazo de 5 o 6 meses, y terminaba pensionado con las gabelas que tenían los congresistas, entre ellos el mejor salario del último año, a pesar de que no habían cotizado con esto. También usted me corrige, en la judicatura también había unos magistrados auxiliares que llegaban ahí a ganarse también un dinero, no sé si a esos montos, pero también llegaban unas palomitas totalmente. de eso. Las mismas palomitas ocurrían en la justicia, porque hay que decir también que los magistrados en Colombia desde hace unos años adquirieron las mismas malas mañas que tenían los congresistas. Sí. ¿Y qué era lo que pasaba? Esas grandes pensiones, en el año 2013 la Corte Constitucional toma una decisión muy valiente, con ponencia, hay que decirlo, aquí hemos hablado muy críticamente del señor Jorge Pretel, y esta ponencia es de Jorge Pretel, y el tipo lo que dice es, oiga, Corte, para que esto sea un asunto de equidad en Colombia, no debería haber pensiones de más de 25 salarios mínimos, que sin embargo son una gran cantidad de plata, son 21 millones de pesos, como usted lo dice. Bastante. Y lo que pasó en ese año es que todas las pensiones en Colombia, salvo la del presidente de la República y algunas otras muy específicas, quedaron ajustadas a 25 salarios mínimos, que como le digo son 21 millones de pesos, eso es mucha más plata de la que recibe cualquier pensionado promedio en el país. Bueno, la pregunta que se hace la gente es ¿cómo pasan unas pensiones superiores a esto si ya la Corte Constitucional ya se había pronunciado sobre el tema, había tumbado este tema de megapensiones? ¿Por qué seguía este tema? Había unas cosas de transición, ¿qué era lo que pasaba, John? No, claro, lo que dice la Corte en el año 2013 es de aquí para adelante no hay ninguna pensión, incluso las que ya se habían concedido tienen que ajustarse a este tope. Y así usted encontró personas que ganaban 30 millones y les tocó acomodarse a ese tope de 25 salarios mínimos. Pero ocurre que el Consejo de Estado, que tiene unas secciones que han sido responsables y otras que han sido muy manirrotas con el tema de las pensiones, empezó a conceder tutelas, empezó a reconocer garantías y derechos que la Corte Constitucional ya había puesto en entredicho y siguió concediéndole a la gente la posibilidad de tener pensiones por encima de 25 salarios mínimos. En varias oportunidades le ordenó al Congreso y también a las entidades encargadas de la pensión de exmagistrados que pagaran por encima de 25 salarios mínimos. Lo que hoy ha hecho la Corte Constitucional, ya lo había hecho antes, pero hoy el regaño es mucho más serio, es decirle, oiga, señor Consejo de Estado, no más, usted nada de lo que está haciendo es legal, lo que decimos nosotros es la última palabra y entonces nadie en Colombia puede recibir una pensión por encima de 25 salarios mínimos, que son 21 millones de pesos. Bueno, pues este fallo, ¿cómo caerá en estos círculos de Congreso, en estos exfuncionarios? ¿Usted qué piensa? ¿Qué análisis haría? Pues vea, Andrés, que este es un tema muy polémico porque ¿qué ocurre? Aquí hay unos funcionarios públicos, incluso no solamente de corbata, porque usted recuerda las pensiones de Foncolportos, que por muchos años han recibido unos dineros del Estado que en realidad no debían recibir. Lo que pasa con este asunto es que esta demanda se llevó incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay magistrados, altos magistrados de Colombia que pretenden que les paguen más de lo que ya la Corte Constitucional ha dicho. Y en ese orden de ideas el derecho a pataleo pues existe y van a seguir demandando. Pero lo que debía pasar es que el Consejo de Estado debía ya cerrar esta práctica porque lo que hace es que durante unos meses les devuelve la gabela, esas personas reciben la plata y luego cuando vamos a recuperar la plata que les pagamos de más, ya la plata no es tan fácil de recuperar. Eso es un hueco roto y eso tenemos que pagarlo, sobre todo, Andrés, considerando que en Colombia por lo menos 6 de cada 10 personas no van a recibir nunca una pensión y 9 de cada 10 reciben una pensión que está entre 1 y 2 salarios mínimos y sin embargo el Estado financia estas grandes gabelas de personas que no han cotizado la cantidad de plata que se requiere para recibir estas mesadas. Bueno, John, muchas gracias por esta explicación y bueno, esperemos a ver cuáles son las reacciones de este fallo en los próximos días. Muchas gracias. Claro que sí. Escucha los podcasts del Tiempo también en Spotify. Lo que viene para su información. Bueno, en lo que viene está en la discusión o el debate de las objeciones presentadas por el presidente sobre la JEP.
hoy martes 26 empezó la discusión, por lo menos Edulfo, estoy con Edulfo Peña, editor político, y bueno, hoy empezó por lo menos y ya arrancó sin muchos resultados, pero hoy comenzó. Bueno, Andrés, varias cosas. Yo me temo que vamos a tener que ir a Semana Santa y rezar mucho para que al regreso de las reflexiones santas podamos tener decisiones sobre las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, porque no va a ser antes probablemente. Sí. Hoy el Senado decidió que no será antes de 15 días, entonces sumando y restando días, por eso se me ocurre que podrá ser después de Semana Santa. La Cámara no ha decidido nada. No ha hecho nada, pero sí se reunieron, sí, por lo menos se vieron las caras allí. Pero bueno, sí, yo creo que tú tienes la razón en el 50% cuando dices que comenzó la discusión. Yo creo que no es total 100%, porque la discusión viene desde hace rato. Claro. Desde hace rato y discuten en la Cámara y en el Senado y aquí y en la calle y en todo lado, pero decisiones de qué va a pasar con la JEP, de cómo se van a procesar los autores de delitos de lesa humanidad y delitos de guerra, no sabemos todavía porque la controversia sigue. Yo le pronostico eso, que va a ser hasta después de Semana Santa. ¿Será que podemos esperar, Andrés Garibello? ¿Sí? Totalmente. Entre tanto, Edulfo, en la cosa política, de alguna manera, hoy también se habla de otros temas, como está el libro de Santos, Uribe está bravo en su Twitter, que este tema también, me imagino, tuvo eco allí en el Senado, ¿no? El libro de Juan Manuel Santos, del expresidente Juan Manuel Santos, una especie de testimonio sobre la paz y la guerra, ha tocado las fibras más sensibles del uribismo. Usted abre hoy las redes sociales, sí, las que yo tengo que frecuentar por mi trabajo, y ve todo tipo de reacciones. Hay todo tipo, es un océano de reacciones, las que usted quiera ver. Sí, por ejemplo, vi una foto del presidente Santos jugando voleibol y los hijos dicen, bueno, mi papá aquí está tranquilo y allá Uribe sufriendo, más o menos eso. Sí. Y Uribe dice que Santos es un mentiroso, Santos dice que Uribe no está diciendo la verdad. Yo creo que con el libro del presidente Santos se volvió a desatar parte de la polarización que había vivido el país durante todos los 8 años de gobierno de Santos, porque Uribe lo odia o no se quieren juntos. El libro revivió un poco esa controversia que los colombianos ya saben. Y sobre la JEP, Santos es muy claro en decir en que si no hay una decisión favorable, pues ya queda muy golpeado el proceso de paz. No, lo que pasa es que otra vez volvemos al tema Santos, Uribe, el tema es de profundidad, es ideológico. Uribe no acepta que haya un conflicto armado, Uribe no acepta que haya beneficios para los guerrilleros, líderes de la guerrilla. Para Santos sí hay un proceso de paz válido, sí hubo un conflicto armado, sí debía darse los beneficios de la guerrilla, en fin, ellos dos no se van a poner de acuerdo. ¿Sabes cuándo? ¿Cuándo? Nunca. Bueno, Edulfo, muchas gracias. Vamos a ir el paso al tema de las objeciones en la JEP y bueno, y esta polémica que se ha armado con el libro de Santos. Y hasta aquí un nuevo episodio de Al Cierre. Mañana los esperamos con más información y con más análisis. Muchas gracias. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.